Miedo de escribir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te van a saltar las palabras a la garganta y te van a tratar de acogotar? ¿Una letra se te va a meter en el ojo? ¿Te va a agarrar una angustia, un vacío cuando no sepas qué poner en la página en blanco? ¿Te vas a tener que enfrentar con tus fantasmas profundos y no vas a saber cómo responderles las tremendas preguntas que te hagan? No exactamente, pero muchas cosas dan miedo al ponerse a escribir. Una buena actitud frente a la escritura ya hace la mitad del trabajo. Vamos a hablar un poco de todo esto. Doy talleres de escritura desde hace décadas. Antes los daba en formato presencial y ahora suelen ser online. El objetivo es que la gente que asiste pueda escribir lo que sea. Novelas, cuentos, canciones, tesis, informes, poemas, mensajes de WhatsApp, testamentos, proyectos, cartas a un diario, lo que sea. Tengo un método y el método consiste en lograr como primer paso la fluidez en la escritura, que la gente pueda sentarse y escribir con confianza, con libertad, sin quedar paralizado por el temor que suele caracterizar la experiencia del principiante. Ese es siempre el primer paso, poder estar en la escritura de una manera libre, tranquila, fluida. Una vez conquistada esa capacidad, el ejercicio mismo de la escritura nos va a ir llevando a donde tengamos que ir. Y puede pasar que uno empiece con un proyecto y termine con otro. Que uno empiece a escribir creyendo que lo que quiere escribir es una novela y termine luego, por ejemplo, completando la tesis que debe para su carrera. Que uno empiece queriendo escribir artículos políticos y termine escribiendo cuentos cortos sobre la vida de su familia. Todo este cambio de proyectos, esta aclaración del camino propio, es algo que sucede en la medida en que uno va conquistando la fluidez de escribir. La escritura misma te orienta. Creo que hablar del miedo a escribir es ir al centro de la primera cuestión que debe abordarse cuando uno quiere conquistar la fluidez de la que estoy hablando. ¿Miedo a qué? Miedo a no poder, a que lo que salga no valga, a que otros opinen mal de lo que nosotros hacemos. Miedo a mostrar que uno es el boludo que sabe que es. Sobre este tema les voy a dejar un video aquí en una etiqueta llamado Cada uno es boludo a su manera, que también puede ayudar a destrabar los procesos que nos llevan a ser creativos y a escribir. Miedo a que no salga tan fácil, a que lo que queremos escribir sea mucho más trabajoso que lo que habíamos imaginado. Miedo a no saber cómo corregir y editar, a no saber cómo procesar esa primera versión para dar lugar a una segunda. Miedo a que lo que escribimos solo nos interese a nosotros, que ese texto no pueda conectar nunca con alguien más. Miedo a invertir mucho tiempo para que no pase nada. Miedo a que todo sea mucho más lento de lo que queremos. Miedo a no poder dominar la ortografía y la gramática, a no saber cómo se hace para escribir un texto bien escrito. Voy a decir una cosa general sobre estos miedos. Aprender a escribir es aprender precisamente a atravesar esa barrera. Aprender a escribir no tiene tanto que ver con conquistar metas técnicas, tiene que ver con superar estas dificultades emocionales. Gramática y ortografía son cosas que se van dando solas en la medida en que uno sea capaz de escribir y leer mucho, con tranquilidad, disfrutando de lo que hace en la medida de lo posible. No son metas que se conquisten mentalmente o informándose a través de textos, son metas que se conquistan sin darnos cuenta mediante la pura práctica. Escribir no es algo que se logre de un día para otro. Cualquiera que quiera desarrollarse en este plano y concretar proyectos tiene que saber que es un trabajo de a poco, que es algo que se va dando en el tiempo y tiene que pensarlo siempre a mediano o largo plazo. No podemos pasar en un mismo año de no haber escrito nunca a concretar y publicar una novela, por ejemplo, o meramente a escribirla. Sin embargo, si pensamos en un plazo de 5 años, seguramente podemos hacer una novela, un libro de cuentos, publicar algunos artículos, tal vez algunos ensayos si nos interesan, otra novela. ¿Y cómo se domina el miedo? Escribiendo sin pensar, escribiendo mucho, sin tener en cuenta si uno es un genio o no, si uno lo va a conseguir o no, simplemente abandonándose al ejercicio de la escritura y avanzando poco a poco en ese camino de conquista. Este es el consejo principal y es la clave de mis talleres. Cállate y escribí. Escribí mucho. Escribí sin pensar. Dejar de pensar en uno mismo, dejar de pensar si uno vale o no y simplemente entregarse a escribir es la operación maestra que nos permite entrar en otra dimensión, avanzar en ese otro mundo que queremos conquistar. Generar primeras versiones, luego segundas versiones, ir avanzando en ese proceso paulatino de ir dando forma a la idea. Es más, dejando que la idea misma se exprese y tome forma, que nos vaya guiando en el camino del hacer. Porque no todo se decide en el camino de la escritura, no todo es una idea que uno ha tenido y luego implementa, son cosas que van pasando,
Claro, en la medida en que uno sea capaz de entregarse a ese suceder. Porque hay que tenerlo claro y decirlo una vez más, si pensamos mucho en nosotros, no escribimos. Tenemos que abandonar las expectativas, las fantasías y simplemente escribir. Eso es lo principal. Por supuesto, luego hay una infinidad de detalles a considerar y muchos trucos que se pueden aprender para lograr trabajar el texto. En otros videos voy a hablar de muchas de esas otras cosas que hacen al trabajo de escribir y voy a dar pautas sencillas para que puedan hacerlo. Pero digámoslo una vez más, el miedo es un obstáculo serio, conviene tenerlo claro y abordarlo sin dudas. De ninguna manera debemos permitir que el miedo nos paralice. Por otra parte, escribir es mucho más que hacer textos, es una experiencia formativa, una experiencia de desarrollo personal, de desarrollo de las ideas, de la capacidad narrativa, de la capacidad de observación. Escribir nos hace sacar a la luz nuestro potencial, nos hace madurar, lograrnos, avanzar en nuestro camino de ser todo lo que podemos ser. Escribir nos enseña a sentir, a pensar, a contar, a decir en términos generales. Y es bastante lógico que esto genere miedo, porque implica mostrarse frente a la mirada ajena, frente a los ojos del mundo, y ser uno quien es. No hay que hacerle tanto caso al miedo, hay que seguir y seguir sin pensar tanto ni en el miedo, ni en las amenazas, ni en los logros propios. El miedo se vence en el ejercicio de la escritura. En vez de escuchar los argumentos del miedo, tenemos que escribir, y escribir, y escribir, y escribir un poco más. Lo más notable de ser capaces de enfrentar al miedo en el plano de la escritura es que esto también nos va a ayudar a vencer el miedo en muchos otros planos de nuestra vida. Es como si fuera la madre de todas las batallas. Estamos dándole batalla al miedo. La escritura es un campo de batalla fundamental, pero afecta en general a todas las otras dimensiones de la vida propia en donde esto está en juego. Insisto, no olvidemos que uno de los grandes trucos necesarios para esto es salir del campo de la inmediatez y entregarse a un pensamiento que tenga en cuenta el mediano y el largo plazo. El miedo tiene que ver con esa urgencia de tener que escribir ya algo valioso, algo que uno pueda mostrar, que uno pueda lucir, que pueda confirmarnos como el escritor que queremos ser. Si pensamos en algo que vamos a ir logrando de a poco, el miedo retrocede, salimos del plano de la urgencia y entramos en un proceso orgánico mucho más real que cualquier cosa inspirada por nuestro infantil deseo de lograrlo ya. Con todo esto el miedo retrocede y la escritura se vuelve posible. Escriban mucho, escriban sin pensar, entréguense a la experiencia que vale la pena. El mismo camino de escribir les va a ir indicando el paso siguiente. Bueno, espero que les hayan servido estas ideas. Nos vemos pronto.